El plato fuerte. Pemex ha conseguido volver a ponerse en pie, luego de los reumáticos problemas que cargaba con directivos guiados por intereses extranjeros, altos índices de corrupción y deudas que la ponían al borde de la quiebra. Estos elementos favorecieron a que durante el periodo neoliberal la empresa sufriera una importante reducción en la extracción de hidrocarburos. Durante este sexenio, la producción ha tenido un notable aumento, que si bien no ha alcanzado niveles anteriores, logra extraer lo necesario para lograr la autosuficiencia energética. Se pasó de 1.642 barriles diarios en 2019 a 1.852 para 2024. Las reservas probadas de petróleo es uno de los indicadores más importantes para cualquier petrolera. En 2008 se tenían reservas de 14,000 millones de barriles de crudo. Sin embargo, durante la administración pasada, la reserva cayó al nivel de 7,000 millones de barriles. En este sexenio, las reservas han aumentado en un 106%. El procesamiento de crudo también registra incrementos, con la renovación del Sistema Nacional de Refinerías, así como la compra de Deer Park y la construcción de la refinería Olmeca. Así, de 511,000 barriles procesados en 2018, se aumentó y para septiembre de este año se procesarán 1,702,000, 3 veces lo que en 2018. Y se estima que con la producción de Dos Bocas en los próximos días, en 2025 quedaría en 1,761,000 barriles diarios. En cuanto a las ventas de gasolina, hoy Pemex tiene una participación de más del 86% del mercado nacional. De igual forma, lejos de la idea que busca colocar a Pemex como una empresa al punto de la quiebra, se ha tenido la deuda con una reducción del 25% en estos 6 años, lo que equivale a casi 33,000 millones de dólares de pago. Hoy Pemex pasó de 132,000 a 99,400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia. Con esta inversión histórica, la meta de la soberanía energética es ya una realidad cada vez más cercana. Mañanera 360. También señaló el presidente López Obrador que los conservadores siempre han tenido la intención perversa de privatizar a Petróleos Mexicanos y que tan no les gustó en 1938 la expropiación que encabezó Lázaro Cárdenas, que en 1939, un año después de esa expropiación petrolera, fundaron al Partido Acción Nacional. Eso, por una parte, se ha ido rescatando hoy en día a Petróleos Mexicanos, a pesar de la reforma energética del sexenio pasado. Hay que recordar que a López Obrador, cuando estaba en la oposición, incluso le llegó a dar un infarto en el marco de las protestas en contra de esa reforma energética. Y hoy tenemos, afortunadamente, tras el rescate a Pemex, ya un precio de la gasolina que no ha aumentado en términos reales, que incluso ha disminuido respecto a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que eran presidentes bastante entreguistas. Agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra para que todo lo hiciéramos
con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. ¿Sí? Y el propósito, lo que planteé, es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales. No iba a aumentar. Y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Hasta la premium. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos reducir el precio 6% en términos reales. Bueno, pues destacar que el Poder Judicial de la Federación le dio la espalda al pueblo durante la reforma energética de Peña Nieto. Incluso López Obrador y la oposición exigían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevara a cabo una consulta popular. No se hizo, hubo cerrazón. Hoy, en buena medida, el Poder Judicial de la Federación está recogiendo los frutos de esa cerrazón, de haberle dado la espalda a la gente. Y por eso la necesidad imperiosa de una reforma a este Poder Judicial. Recordó López Obrador que en su momento hasta a la oposición le negaban poder manifestarse libremente en el Zócalo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque ahora la oposición se manifiesta libremente hasta en el Zócalo y no pasa nada. No se me va a olvidar de que cuando propone el Ejecutivo la reforma energética para entregar los bloques de territorio petrolero a particulares, me acuerdo que se hace una protesta porque en ese momento, entre otras causas, a mí me da un infarto y se quedan compañeras, compañeros, pero el movimiento muy desgastado, porque estos, con todo el aparato mediático, radio, televisión, periódicos, ¿no?, echaron a andar una campaña engañando de que esa era la salvación de México, y nosotros queriendo defender que no se privatizara el petróleo, y pues no se pudo detener la privatización. Entonces hicimos todo, convocaba yo cada 15, cada mes a movilizaciones. No podíamos llegar al Zócalo porque el Zócalo estaba prohibido para nosotros. Nos negaban el Zócalo. Por cierto, en la actualidad hay mucha desinformación en torno a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que han sido rescatadas y que además nos ayudan mucho a tener acceso a energía limpia y barata, y por un lado también el acceso a las gasolinas. En lo que hace a Pemex, tiene menos deuda que antes, se ha cuidado bastante a Petróleos Mexicanos
Y señala a López Obrador que hay propagandistas que continúan mintiendo constantemente, diciendo que están en crisis tanto CFE como Pemex, cuando en realidad la crisis que tenían era permanente en los tiempos neoliberales, porque todo lo que se estaba haciendo era con el propósito de entregarlo a transnacionales privadas. Ahora, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían anteriormente, ya no pueden robar como lo hacían anteriormente, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas hablando constantemente de que Pemex está en su peor momento, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad, y eso es rotundamente falso. Eso no es cierto. Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos. Fue una hazaña lo que se logró. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es una avalancha de mentiras, constantemente tenemos que estar informando, dando respuesta, para que la gente, que es lo que más nos importa, el pueblo de México sepa de que vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional, y lo más importante, que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad.